En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Amigos, bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a Radio Uruguay. Arrancamos ya este programa dedicado a un libro, al último libro de Javier Cercas. Ustedes ya lo conocen. Javier Cercas es un escritor español, uno de los escritores españoles más importantes del momento. Hace 2 años, creo, sí, en el 2010, conversamos con Javier sobre el libro anterior, Anatomía de un instante, que trataba sobre el intento de golpe del 23F en España. Javier Cercas es conocido, entre otros, por el libro Soldados de Salamina. Existe la película también que se llama igual. Aquel libro en que trataba de reseñar, trataba de dibujar una historia sobre un intelectual falangista español, Rafael Sánchez Mazas. Javier, ¿cómo andás? Bien, ¿y vosotros? Bien, bienvenido aquí a Montevideo, desde Barcelona. ¿Estás con frío? Con mucho frío. Estamos a finales de febrero aquí, bueno, ahí también, claro. Pero aquí hace un frío tremendo. Y, en fin, a ver si se acaba ya el invierno de una vez. 2012, hace unos meses, publicaste Las leyes de la frontera. Pero antes de empezar a hablar de este libro, que vamos a contar sobre este libro, pensé antes de venir aquí a la radio que el sábado pasado fue 23F, 23 de febrero. ¿Cómo caminó el libro tuyo, Anatomía de un instante? ¿Cómo fue recibido? Estamos hablando de un libro del 2009, estamos en el 2012. ¿Cómo es percibida el 23 de febrero, el 23F, después de tu libro? Bueno, afortunadamente ha ocurrido una cosa que me alegra mucho. Tú sabes que el 23 de febrero es como el asesinato de Kennedy. Claro. De manera que cada año se publicaban reportajes, entrevistas, etcétera. Y este año no se ha publicado nada. ¿Mira? El objetivo de mi libro era a ver si nos callábamos ya sobre este asunto, porque es que se ha escrito tantísimo y todo novelerías, ficciones. Esa es la conclusión fundamental a la que llegué cuando escribí este libro, y por eso el libro no es una ficción. Llegué a la conclusión de que el golpe de Estado del 23 de febrero era una gran ficción colectiva, construida en España a lo largo de 30 años, como lo es el asesinato de Kennedy, ¿verdad? Exactamente igual. Es decir, una ficción colectiva construida a base de leyendas, medias verdades, mentiras, etcétera, 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 durante, 30 años, ¿no? Lo cual explica que, igual que no hay ningún norteamericano que no tenga una teoría sobre el asesinato de Kennedy, tampoco existe ningún español que no tenga una teoría sobre el 23 de febrero. Claro. ¿Verdad? ¿Qué es un español? Es un tipo que tiene una teoría sobre el 23 de febrero. Tú vas por ahí y ves a un tipo que dice que es español y le preguntas, ¿tiene una teoría del 23 de febrero? Y dice que no es español. Claro. Entonces, a mí me pasó que yo les mostraba a varios españoles, a algunos conocidos que pasan por acá por Montevideo, les mostré la entrevista que te hice, que salió publicada en Brecha, se las envié, y todos decían, sí, está bueno, pero tal cosa. Por supuesto, es decir, es eso, es una neurosis colectiva, se ha dicho de todo sobre eso, sobre ese asunto, o sea, y se puede decir de todo, porque, mira, es una ficción colectiva por en primer lugar es el punto exacto donde convergen todos los demonios del pasado reciente español, todos. Es decir, los españoles en 1981 creíamos que éramos europeos, que ya se había acabado nuestro pasado tercermundista de golpes de Estado y de guerras civiles, que son nuestro deporte nacional, no el fútbol. El fútbol no es ahora, pero entonces era eso, la guerra civil o en su defecto el golpe de Estado. Y ese día, el 23 de febrero del 81, apareció en el Parlamento un tipo que parecía sacado de un poema de García Lorca, ¿verdad? Un tipo con un mostacho tremendo, con un tricornio, que es un gorro, esta
este sombrero que llevan los guardias civiles, ¿no? Muy especial, negro, con 3 puntas, de charol. En fin, un tipo, ¿verdad?, que parecía literalmente salido, como digo, de un poema de García Lorca, parecía surgir del fondo de nuestra historia. Hay una anécdota muy curiosa y muy interesante de una... Parece ser que cuando las imágenes del golpe de Estado, como sabéis, estas imágenes fueron grabadas por televisión, llegaron a la televisión sueca. La televisión sueca devolvió las imágenes, mandó un fax a la televisión española diciendo: qué imágenes tan estupendas, muchas gracias por enviárnoslos, pero por favor, ¿podrían aclararnos qué hace un torero en el Parlamento español? Bueno, entonces era eso, la encarnación de todos nuestros demonios. Eso por un lado, entonces, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, se montó una gran película, ¿verdad?, una gran ficción colectiva. ¿Quién la montó? Básicamente los golpistas, que durante un año estuvieron contando mentiras para eludir sus propias responsabilidades. 2, los periodistas. Yo respeto mucho a los buenos periodistas, pero a los malos los detesto. Y aquí el golpe de Estado ha estado básicamente en manos de periodistas, entonces han empezado a contar mentiras y mentiras y mentiras, trolas y trolas y trolas, ¿verdad? Leyendas, ficciones, etcétera, en libros escritos en una semana, en 2 semanas, en 2 meses, ¿verdad? Sí. Por hacer dinero. No hay ni un solo libro de un historiador, ni un solo libro de un historiador, hasta el momento en que yo escribí el mío, que no soy historiador. Ahora hay alguno, no había ninguno, alguno y muy especial. Por tanto, los propios golpistas, los periodistas y la fantasía popular, que encontró en ese extraordinario acontecimiento, además grabado por televisión y por la radio, etcétera, pues un pasto ideal. No hay un solo, como digo, libro de un historiador. ¿Por qué? Porque no hay un solo documento del golpe de Estado, ni un solo documento, excepto una grabación televisiva a la que nadie, por lo visto, había hecho caso. Y como no hay un solo documento, y los historiadores, al parecer, solo trabajan con documentos, pues eso, ¿verdad?, había estado en manos, como digo, de la fantasía popular, de periodistas con muchas prisas y pocos escrúpulos, y, en fin, de quien quiera que quisiera entrar ahí. Así que sobre el golpe de Estado se podía decir absolutamente todo. Tú podías decir que lo organizó la reina de Inglaterra o la CIA y no hay ningún problema. De hecho, se han dicho estas tonterías y otras. Como era una ficción colectiva al golpe, yo decidí que mi libro no, a pesar de ser una novela, en mi opinión, no iba a contener ni un gramo, ni un átomo de ficción, porque ya bastantes ficciones había sobre el golpe, ¿no? Me pareció redundante, literariamente irrelevante, escribir una ficción sobre otra ficción. Lo que había que contar era la realidad, y eso es lo que intenté contar en el golpe. Y mi propósito, lo digo en broma, lo digo medio en broma, pero en parte en serio, era que, en fin, se dejase de palabrería. Y entonces sí, la gente sigue teniendo sus teorías, pero al menos no las escriben en los periódicos y no perdemos el tiempo con estas cosas. No, hay 2 detalles que me llaman la atención. Uno es esa aseveración de que los historiadores no se habían metido con el golpe, y el otro que quizás podemos compartir también, que recuerdo del libro, es que cada 23F, por lo menos desde el 81 acá, se pasaba en España un fragmento del video grabado por Televisión Española. No, querido Pablo, sí. Cada semana. Ese vídeo aparece cada semana en la televisión. Pero solamente un fragmentito chiquito y no los 40 minutos que están grabados. Exacto. Bueno, porque sí, exactamente. Es decir, en la televisión en España, ese vídeo, esas imágenes aparecen, en fin, como te digo, cada semana. Todo español las ha visto centenares, miles de veces. Porque por un motivo u otro, esas imágenes, que son literalmente extraordinarias, son el mayor documento de la historia de España, sin duda, en mi opinión, al menos del siglo XX, aparecen constantemente. Pero solo en una ocasión, que yo sepa, se pusieron porque claro, esas imágenes son lo más aburrido. Bueno, para mí son fascinantes, pero tú las pones en la televisión y nadie dice nada durante muchos minutos. Entonces, ni siquiera he conseguido con mi libro que las pusiesen en televisión, porque yo creo que es que no saben qué hacer con ellas, ¿no? 35 minutos en los que, aparte de esos tiros y aparte de otros momentos muy concretos y extraordinarios, pues prácticamente no se dice nada, no ves nada. Ves a unos tipos, ¿no?, sentados en sus escaños y a los militares pululando en torno a ellos. Así que no las ven muy cinematográficas. De alguna forma, digo, el hecho de que en España se vieran constantemente esos 3, 4 minutos, me hacía acordar también a lo de Kennedy, que también de ver siempre 3 minutos de lo mismo, esa reproducción de la realidad a través de signo, que es una película, pierde significado, digamos, y cada uno puede llegar a proyectar distintas cosas. Claro, es que el asesinato de Kennedy es la comparación exacta, en todos los sentidos,
Para el golpe de Estado, sí, sin duda, sin duda. La diferencia es que la grabación de Zapruder es muy breve, como sabes, del asesinato de Kennedy, hecha por un aficionado, Abraham Zapruder, y la española es de 35 minutos, ya no me acuerdo, son 35, 36, es muy larga. Pero solo se conocen ese pedacito, digamos. Es que no hubo más. No hay más, es decir, pedacito 35 minutos es mucho, ¿eh? No digo que la televisión solo reproduce un pedacito de 3, 4 minutos nada más. Sí. Es lo único que se reproduce. Claro, porque es, digamos, lo más interesante, ¿no? Es decir, es el momento en que entran disparando y ocurren cosas. Repito, el resto de la grabación es prácticamente, o sea, lo que hay es silencio y unos tipos, cámara fija enfocando unos tipos a los parlamentarios. Nada más, es decir, no hay... Quiero decir, no es un thriller, ¿no? No es una cosa muy apasionante. Para mí lo es. Creo que es apasionante, ¿no? Y que debería en algún momento ponerse para... En fin, porque es realmente un documento extraordinario, pero la gente no le ve mucho atractivo, ¿no? Porque no pasan grandes cosas, ¿no? Qué raro que no hicieron una película todavía, ¿no? Hicieron película. Y hubo una película escalofriantemente mala el año pasado. Horripilante. Sí, los americanos habrían hecho 44 películas. Claro. 44 por lo menos, ¿no? Sí, hay cosas, han hecho todo muy malo, sinceramente, porque es muy difícil hacerlo. Habría que hacer una cosa muy difícil, muy bien hecha, muy cara. No sé si hay talento en España para hacer una cosa así, ni dinero, sobre todo no creo que haya dinero. Pero Hubo intentos de hacer, de llevar mi libro pero no encontraron dinero ni posibilidades y además en aquel momento como pues se hicieron varias cosas sobre el rey, una serie de televisión, hubo varias series de televisión, francamente muy mediocres, por no decir pésimas, y luego hubo una película también, la palabra pésima se queda corto para la película. Espero que no lo escuchen en España. Porque... No, porque en tu libro, si algo quedaba claro en Anatomía de un Instante, era que es una historia llena de suspenso y de tensión, y ahora que estamos hablando de hacer una película, me acuerdo que hay una película norteamericana, debe ser de los años 50, sobre un golpe de estado ficticio en Estados Unidos, se llama Los Días de Mayo o 7 Días de Mayo, que precisamente es muy conversada, pero simplemente es esa tensión de alguien que está conspirando y que, bueno, que tiene que mentir constantemente, ¿no? No me suena la película. Es con Kirk Douglas y un montón de actores más. Ajá. Y precisamente narra la hipótesis de que el ejército de los Estados Unidos daría un golpe, puede dar un golpe. Entonces, lo que hay son 7 días de mayo, contrarreloj, bueno, todo lo que está ocurriendo para evitarlo, en fin. Es el único parecido que hay con tu libro, pero te quiero decir que tu libro también hay muchas conversaciones y hay muchos movimientos, pero básicamente es todo de despacho, ¿no? Hay de todo, sí. Lo que más me gusta de que me digan de ese libro es que los lectores españoles, es que algunos me han dicho, oye, estábamos leyendo el libro y por un momento creíamos que los golpistas iban a ganar. Eso es estupendo. Claro. A mí me gusta esto, los thrillers en los que se sabe al final lo que va a pasar, ¿sabes? En que la intriga se crea más por el modo de narrar que por otra cosa. Bueno, esa es parte del arte, ¿no? O sea, independientemente del argumento, estamos en un momento, creo yo, por lo menos yo lo percibo acá, de que la gente tiene como obsesión o está muy sensibilizada con que no me cuentes nada de la historia, no quiero saber nada, no quiero saber ni de qué se trata, pero por lo menos las 2, 3 primeras páginas, no quiero saber nada. Y yo siempre digo que eso es, digamos, si se quiere, la parte menos importante. La otra es la parte más importante, cómo narra a alguien para tensar algo que ya sabes. Por supuesto. En la literatura la forma es el fondo. Una buena historia bien contada es una buena historia, pero una buena historia mal contada es una mala historia. En la literatura todo es el fondo, es decir, todo es la forma. El Quijote es una tontería de historia. Ya me contarás, un tío que se vuelve loco leyendo libros. Eso lo coge un pésimo escritor y es una pésima historia. Ahora lo coge Cervantes y es una obra maestra, ¿no? Eso es la literatura es forma. No hay otra cosa. Se ha llegado a contar, ahora estaba pensando en un escritor uruguayo, de recrear la historia de la vida de Jesús y bueno, ya se sabe cómo va a terminar. El tema es crearla bien para que haya suspenso, claro, como decís,
como decís vos, a ver si se salva. ¿No? Claro, si se salva o no se salva. Claro. Y que en un momento determinado digas, hostias, pues se va a salvar. Claro. Ahí está el arte, claro. Exacto, sí. O Crónica de una muerte anunciada, donde García Márquez en la primera página decía el día que lo iban a matar a Santiago Lázaro, y sin embargo la seguía leyendo para ver si se salva, ¿no? Claro. Javier, tu libro Anatomía de un instante, del cual estamos conversando ahora, que versa, vos decís que es de no ficción, que cabalga entre la novela y el ensayo, tiene un título, y yo lo he comentado aquí, que es netamente poético. Anatomía de un instante, alguien podría escribir un libro de poesía. Y la novela que vamos a tratar ahora, Las leyes de la frontera, tiene un título que mucha gente, por eso vamos a sacarlo, piensa que va para otro lado, ¿no? Piensa que va para el tema de la inmigración, aparte por la tapa. Me he encontrado con varios que me han dicho, sí, tiene que ver con la inmigración a España, con las pateras, en fin. Ahí hay como un vaivén, ¿no? Para el ensayo escribís un libro, un título que es poético, y para la novela un título que puede ser de ensayo. Curioso, eso no me lo había preguntado yo, no me lo había planteado yo. En cierto modo tiene que ver con la emigración, es decir, tiene que ver con la emigración interior que hubo en España en los años 50 y 60, y los personajes del libro son personajes desplazados, eso es un hecho. Son personajes que no pertenecen a la sociedad en la que crecen y por tanto son desubicados, como yo mismo. Yo vine a Cataluña desde Extremadura, desde el sur de España en los años 60 y siempre he sido un desubicado y quizá por eso soy escritor. Los escritores siempre somos desubicados. Pero lo cierto es que la novela trata de una frontera física al mismo tiempo que de una frontera simbólica. Es decir, la novela trata de cómo un chaval, más o menos como yo, en una ciudad española, que podría ser cualquiera, pero que es Gerona, que es la mía, un chaval de clase media, más o menos como era yo, de 16 años, un adolescente, que vive justo en la frontera física de la ciudad, es decir, que vive justo en una frontera marcada por un verano, por una serie de circunstancias, impulsado por una serie de circunstancias, cruza la frontera física de la ciudad, se une a una banda de delincuentes como las que había en aquella época, de delincuentes juveniles, de delincuentes adolescentes, y ese hecho va a determinar para siempre su vida, ¿no? Descubre que esa frontera física no era solo una frontera física, sino que también era una frontera moral o una frontera simbólica, es decir, la frontera que separa el bien del mal, la justicia de la injusticia, su mundo de un mundo completamente distinto. Como digo, eso entonces cambia para siempre su vida. De hecho, la primera parte de la novela es una especie de eso que los alemanes llaman Bildungsroman, novela de aprendizaje, ¿no? En la que un adolescente, un joven, en este caso de 16 años, descubre las cosas esenciales de la vida, ¿no? La violencia, el sexo, el amor, y madura de algún modo, ¿no? Eso es lo que cuenta un poco la primera parte, que está situada en el año 78, en el verano del 78, es decir, cuando España está cambiando una dictadura por una democracia, en el periodo de la transición democrática. Y la segunda parte recupera a ese personaje y a otros personajes de ese periodo, de ese momento, los recupera ya en el año 1999, si no recuerdo mal, ¿no? Y en fin, y la novela llega hasta hoy mismo, ¿no? Abarca casi 40 años de historia española. Insisto, las fronteras del título son fronteras físicas, ¿no? Pero también son fronteras sobre todo simbólicas, ¿no? Fronteras morales, ¿no? Básicamente también son fronteras interiores, ¿no? La ley de la frontera, cuando hablas de inmigración, es inmigración interna, digamos. Estamos hablando de leyes de frontera interior. Pero Javier... Sí, pero esas fronteras existen en todas partes, es decir, no son únicamente fronteras que se dirán en España o que se dirán en esa ciudad concreta, sino que son fronteras universales, ¿no? En eso consiste la literatura, en convertir lo particular en universal, ¿no? Lo que me ocurre a mí es lo que les ocurre a todos, ¿no? Pero no, este libro no trata sobre la emigración o inmigración extranjera a España, digamos, no, claro que o a Europa, que es lo que digamos, viéndolo de lejos en la góndola del supermercado, en la librería, se puede creer. Esto es una historia, básicamente, como decís vos, es una novela de formación, una Bildungsroman, por lo menos al principio, una novela de aprendizaje, ¿no? Sí, la segunda parte yo creo que lo que descubrimos es que eso de la madurez, pues en parte es un mito, ¿no? Y que nunca acabamos de madurar del todo y que siempre llevamos un adolescente inmaduro dentro de nosotros, ¿no? Lo que le ocurre al protagonista es que un pasado
ese pasado de delincuencia que experimentó durante un verano de su adolescencia y que aparca, ¿no? que aparentemente olvida o que deja de lado al menos, ¿no? Le vuelve a atrapar, ¿no? Y reaparecen algunos personajes de ese pasado, y además el protagonista se encuentra en ese momento, en la segunda parte, como digo, en ese momento en que tarde o temprano nos encontramos todos cuando llegamos más o menos a la cuarentena sobre todo. Sí, sí. En el medio del camino, en el medio del camino de nuestra vida, dijo el Dante. El momento es en que uno siempre piensa que se ha equivocado de camino, ¿no? Sí. Que la vida que lleva no es la que quería llevar, que lleva una vida postiza, creo que dice el protagonista, y que en algún momento se equivocó de camino, se equivocó de desvío, y cuando ese pasado vuelve a atraparle, pues de algún modo quiere recuperarlo, ¿no? Javier Cercas, después de pausa vamos a continuar hablando de las leyes de la frontera. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando vía telefónica en Barcelona, está Javier Cercas, el autor de Las Leyes de la Frontera, un libro, una historia muy tensa, realmente es una historia de ficción, a diferencia de Anatomía de un Instante, que era una especie de ensayo novelado o novela ensayística. Bueno, aquí estamos, una novela que tiene la fuerza de la ficción, aunque tiene una gran base en la realidad. La novela, Javier, está contada de una forma muy simple, muy sencilla, o por lo menos muy sencilla, y yo lo he comentado, ¿no? Tiene fuerza narrativa, pero aparte es la sencillez misma. Es un escritor que está conversando, tienen entrevistas para hacer una futura novela o para hacer un futuro libro con testimonios, ¿no? Con testigos, con 3 testigos. Sí. Me gusta mucho que me digas eso, porque en realidad para llegar a esta forma tan sencilla yo tardé al menos 1 año y medio, 2 años. Para mí, bueno, esto lo decían los clásicos, ¿no? El arte verdadero, vera ars velat artem, decía Horacio. El arte verdadero oculta el artificio. O sea que lo que hay que hacer es esconder todo el trabajo que te ha costado a ti escribir un libro, para que al lector le parezca muy sencillo, y me alegra mucho. Claro. Borges decía que había que agradecer a los escritores que no demuestran y no exhiben, no expresan todo el trabajo que les costó escribir. Eso me parece exactísimo. Es decir, cuando empiezas a escribir, lo que quieres es exhibir todo lo que has aprendido, claro, ¿verdad? Demostrar que eres muy bueno. Y cuando ya llevas algunos años, lo que intentas hacer es justamente esconderlo, para que lo que haces parezca muy sencillo. Creo que en eso consiste de verdad el arte, como decía Horacio. Entonces, sí, esta es una novela muy... La forma es peculiar. Me gusta que digas que es sencilla, porque en realidad es una forma muy curiosa, ¿no? Es decir, está construida desde al menos 3 puntos de vista, si no 4 puntos de vista, y construida a base de entrevistas también, ¿no? ¿Por qué llega esta forma de contar la historia? Pues como siempre, por exclusión. Es decir, yo lo que busco es que la historia que cuento no suene a literatura, sino a verdad. Eso es lo que yo pretendo. La literatura es exactamente lo que no suena a literatura, es lo que suena a verdad. Y eso desde el punto de vista tanto de la escritura, cuando yo escribo una frase que me parece bonita, la tiro a la papelera inmediatamente, no tiene que sonar bonita, tiene que sonar verdadera. Y también desde el punto de vista de la estructura, ¿no? Desde el modo de contarlo, ¿no? Por tanto, yo llego aquí porque es la forma que encuentro de que la historia suena a verdad. Llego a esta forma, digamos, poliédrica, ¿no? de narrar la historia. Pero también llego a esta forma porque es la forma más ambigua. Es decir, en esta novela no hay una verdad. No hay solo una verdad, hay verdades contrapuestas. Cada personaje tiene una verdad distinta,
y al final, al menos en lo que atañe a lo esencial, nunca conocemos la verdad absoluta, o solo la conoce el lector, que es el que es soberano y el que puede decidirlo. Quiero decir que sobre los asuntos esenciales de este libro no existe una verdad excluyente, no existe una verdad única, y creo que esa ambigüedad esencial, yo creo que la novela es un género esencialmente ambiguo, claro. Un género que le permite, un género esencialmente irónico, ¿no? Don Quijote está totalmente loco, pero también es el hombre más sensato del mundo. Don Quijote es ridículo completamente, es un personaje cómico, pero también es un personaje heroico. Eso es la ambigüedad, eso es la ironía, ¿no? Y yo creo que la novela, al menos la novela tal y como a mí me interesa, es el género irónico por excelencia, ¿no? El género ambiguo por excelencia, el género que le deja al lector siempre un espacio amplio de intervención para que haga suya de algún modo la historia, ¿no? Para que se la apropie. Entonces, esta, digamos, estructura poliédrica, estos puntos de vista distintos sobre los mismos hechos, lo que fomentan es esa ambigüedad, es esa ironía esencial de la novela, del relato. Pues es que no me cuadra mucho la palabra ironía en Las leyes de las fronteras, porque tiene un aliento de mucha veracidad, digamos, de tratar de decir las cosas directamente. Se produce, por lo menos se produjo en mí como lector, ese efecto de que estás contando la historia de estos tres adolescentes, uno de clase media baja y dos de marginales, digamos, del lumpen proletariado, digamos, que en general, cuando yo vivía en España, muchas veces eran gitanos, y para nada tengo la sensación de que había ironía en este libro, Leyes de la Frontera. Es más, en algún momento sentí, pero Javier está contando cosas de su vida, de la misma forma que cuando le hizo El soldado de Salamina, uy, pero está contando cosas de está contrabandeando cosas reales. Eso es maravilloso. Es lo mejor que me puedes decir. Por eso decía que la literatura que detesto la literatura literaria. Adoro la literatura veraz. Eso es lo que pretende la literatura, contar la verdad, y que el lector viva eso como si fuera verdad. Y yo ahora te podría decir, Pablo, bueno, es que en realidad, ¿sabes lo que pasa? Que yo a mis 16 años un día cogí y crucé la frontera, cogí una escopeta de cañones recortados y participé en una banda de estas. Como hay gente que me ha dicho, dice, pero tú, ¿de verdad estuviste en una de estas? Pues no es verdad. ¿Sabes cuando? Es ficción, claro. Cuando hablo de ironía, no hablo de lo que se entiende de ironía, sino de lo que es la ironía. ¿Y la ironía qué es? La ironía lo que hace es mostrar que una cosa puede ser dos cosas a la vez. Esa es la ironía. Insisto, quien inventa la ironía en este sentido, quien inventa la ironía moderna es Cervantes. Y es una revolución descomunal, inconmensurable. La modernidad la fabrica Cervantes con la ironía y Descartes con la ciencia. De ahí venimos todos. Entonces, en este sentido es en el que hablo de ironía respecto a esta novela. Los personajes son muchas cosas, los hechos son muchas cosas, o por lo menos dos, al menos, ¿no? Todos los hechos y todos los personajes, todas las situaciones centrales del libro. En este sentido hablo de ironía, pero si lo que he conseguido es que el lector se meta en la novela como si yo le estuviese contando una cosa que me ocurrió a mí, de verdad, pues, en fin, no puedo estar más feliz, la verdad. Claro, porque el protagonista de clase media, digamos, es el único que tuvo una vida normal, digamos, dentro de la sociedad, pero esconde un pasado, digamos, turbulento de ese. Estamos hablando de que todo ocurrió en 3 meses, en 2 meses. Es más, te digo más, yo miraba la foto de la tapa y digo, pero parece Javier Cerca cuando era joven. Eso está muy bien. Me parece fantástico. La novela está narrada, para decir que es una forma bastante clásica, creo yo, y sencilla. Si los que nos escuchan se acuerdan del Ciudadano Kane, donde cada uno iba dando su punto de vista y donde no se sabía exactamente qué había sido Charles Foster Kane, si había sido tal cosa, si había sido tal otra. Ferlosio, en un ensayo que no sé si has leído, pero bueno, Ferlosio llega a decir en un momento que hay 2 tipos de narración. Dice que hay narraciones que son como una cebolla, donde uno va sacando las capas y sacando las capas para llegar al centro, y hay narraciones que son como un ajo, donde uno va sacando los dientes de ajo y todos están equidistantes del centro, jamás se llega al centro. Me parece maravilloso. A mí las que me gusta es la del ajo. Claro, es un ajo, claro. Claro. Yo a ese ajo, ¿sabes cómo le llamo a ese ajo? Le llamo punto ciego. Yo quiero escribir un libro que se titule El punto ciego.
porque yo creo que todas las novelas, esto surge en parte de mi experiencia como escritor y en parte de mi experiencia como lector. Yo creo que todas las novelas, mis novelas, y también las novelas que a mí me interesan, tienen un punto ciego, que sería, ¿verdad?, el centro del ajo, según la imagen de Ferlosio. Todas las novelas que a mí me interesan tienen un punto ciego, pero es a través de ese punto, es a través del cual vemos. Es decir, esa oscuridad es lo que ilumina, ese silencio es el que es elocuente, ¿verdad? Ese enigma es el corazón mismo de la novela y aquello que la novela tiene que decir. Desde el Quijote hasta hoy mismo. He puesto el ejemplo del Quijote. ¿Don Quijote está loco o no está loco? No lo sabemos. Eso es un punto ciego. Nunca lo vamos a saber. Solo el lector puede decidirlo. ¿Qué es Moby Dick? ¿Qué es la ballena blanca? ¿Por qué obsesiona de ese modo a Ahab? ¿Qué es? ¿Es el bien? ¿Es el mal? ¿Es Dios? ¿Es el diablo? No lo sabemos. Y eso es todo. Ese es el centro de la novela. Eso es lo que la novela tiene que decir. Piensa en las novelas de Kafka. Claro. Todas las novelas de Kafka funcionan igual. ¿De qué acusan a K en el proceso? No lo sabemos. Y ese es el corazón mismo de la novela. Eso es todo lo que la novela tiene que decir. ¿De qué es el castillo en el castillo? ¿Por qué invitan? ¿Por qué han llevado? ¿Por qué va K al castillo? ¿A qué va? No lo sabemos. Todos mis libros, creo que, y podría seguir poniendo ejemplos, y a lo mejor algún día tengo muchas ganas de hacerlo, escribir un libro sobre esta cuestión. Todas las novelas contienen, las novelas que a mí me interesan, parten de una pregunta, contienen una pregunta. Don Quijote está loco, ¿qué es Ahab? ¿Qué es la ballena blanca? ¿De qué acusan acá? Todos mis libros funcionan así. Y lo característico es que esa pregunta nunca se contesta de una manera clara, inequívoca, taxativa. Si la respuesta es siempre ambigua, contradictoria, esencialmente irónica. En Soldados de Salamina, ¿qué ocurría? Había un tipo, la pregunta era ¿por qué un soldado, digo por poner los ejemplos más conocidos de mis libros, ¿no? O quizá los más visibles también. Un soldado republicano al final de la Guerra Civil Española salvaba a un jerarca falangista. Y toda la novela consistía en una pesquisa para averiguar quién era ese soldado y por qué ese soldado salvó a Sánchez Mazas, el jerarca falangista. Anatomía de un instante, toda la verdad parte de una pregunta, que es ¿por qué Adolfo Suárez permaneció quieto en su sitio el 23 de febrero mientras las balas zumbaban a su alrededor en el Parlamento español? Y toda la novela, todo el libro es una pesquisa de por qué ese hombre hizo lo que hizo. En Las leyes de la frontera, exactamente igual. ¿Cuál es la pregunta de Las leyes de la frontera? ¿Quién delató a la banda del Zarco? Y a partir de un determinado momento la novela, ¿verdad?, gira en torno a esa pregunta esencial. ¿Y cuál es la respuesta a esas preguntas? La respuesta es que no hay respuesta. La respuesta es la propia búsqueda de una respuesta. La respuesta es el propio libro, la propia búsqueda de una respuesta, como decía, ¿no? No, y aparte nunca llegamos a saber, sí, nunca llegamos a saber quién era el soldado de Salamina o por qué salvó la vida de Sánchez Mazas. Nunca llegamos a saber por qué Suárez se quedó quieto en su escaño el 23 de febrero. Y nunca llegamos a saber en Las leyes de la frontera quién delató a la banda del Zarco. O sabemos tantas cosas, ¿verdad?, que no tenemos una respuesta, como digo, clara, inequívoca, taxativa. Tenemos muchas respuestas. Y solo es el lector el que puede dar una respuesta, ¿no? La novela es el género de las preguntas. La novela propone preguntas, y lo más complejas posibles, pero nunca da respuestas claras, nunca da respuestas taxativas. Ese es el punto ciego, ¿verdad? El corazón de la novela. ¿Quién delató a la banda del Zarco? ¿Por qué? ¿No? En tu caso, digamos, la estrategia, ahora que te escucho, es dar a esa pregunta, dar muchas respuestas lo más solventes y lo más fundadas posibles y lo más contradictorias posibles. Hay una acumulación... Lo más complejas posibles. Lo más compleja. Entonces hay una serie de respuestas que uno va diciendo, entonces yo creo que es esto, después no, yo creo que es esto como lector, y va variando hasta que llega a ese punto ciego, decís vos, esa idea de que cada fragmento de la novela es como esos dientes del ajo, o sea, no nos acercan a un centro, sino que vamos como bordeando. Yo creo que el principal de una persona que piensa es proteger a las preguntas de las respuestas. Es decir, protegernos a nosotros mismos de ese instinto de contestar a todas las preguntas de manera inmediata y clara y taxativa. Y la respuesta, por eso la novela es un género tan extraordinario, porque es el género de las preguntas. Lo que hace una novela nunca es contestar de manera clara y taxativa, como podría hacerlo el periodismo, como podría hacerlo la historia o la ciencia o un juez. El novelista solo plantea las preguntas y las plantea de las maneras más complejas posibles, porque lo que quiere es describir
realidad con la mayor complejidad posible. Esa es la finalidad de la novela, ¿no? En ese sentido, yo creo que siempre he pensado que el novelista es lo contrario del político. Un buen novelista es lo contrario de un buen político. Un buen político toma un problema complejo, lo reduce a lo esencial y lo resuelve de la manera más rápida, ¿verdad?, y más simple posible. Un novelista toma un problema complejo y lo convierte en un problema todavía más complejo, ¿verdad? Incluso los mejores novelistas lo que hacen es, donde nadie ve un problema, ellos, ¿verdad?, crean un problema. Claro. Esa es la finalidad de la novela, ¿no? Formular las preguntas más complejas posibles. Javier, después de la pausa ya culminamos esta breve entrevista, no una charla, en torno a las leyes de la frontera. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Mirarás debajo de tus pies y sentirás que por fin y por primera vez estás en tu lugar. Oirás el latido de un pez bajo el agua, sonará el eco de tu voz a tu espalda y sabrás que tan cerca habías estado, pero tenías sed de algo más. Olvidada quedó tu misión en la tierra, deshonrado es tu corazón por miseria de desear lo que no te pertenece. Soberbio es el ser al no respetar el plan mayor. Mirarás debajo de tus pies y sentirás que por fin y por primera vez estás en tu lugar. Oirás el latido de un pez bajo el agua, sonará el eco de tu voz a tu espalda y sabrás que tan cerca habías estado, pero tenías sed de algo más. Olvidada quedó tu misión en la tierra, deshonrado es tu corazón por miseria de desear lo que no te pertenece. Soberbio es el ser al no respetar el plan
la mayor. Esta era la canción Plan Mayor de Mariana Lucía, de su disco Fluo. Ustedes saben, es el disco que nos acompañó durante toda la semana. Mariana Lucía, este es su segundo disco. En breve me dijo que va a sacar un tercer disco de fados, pero en algún momento lo escucharemos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando aquí con el escritor español Javier Cercas, el autor de Las Leyes de la Frontera, nos está escuchando desde Barcelona. Vamos a hablar estos últimos minutos en torno a las leyes de la frontera. No lo dije, pero capaz que los que nos escuchan, nuestros oyentes, pueden recordar aquella película de Carlos Saura, Deprisa, Deprisa, donde había esos delincuentes juveniles que bebían precisamente deprisa, que devoraban el tiempo o el tiempo los iba devorando a ellos y obviamente terminaban trágicamente. Algo que ocurre y que es de un tema de actualidad ahora en Uruguay, el tema de qué hacer con la delincuencia juvenil, y aquí está planteado ahora en Uruguay una iniciativa de enmienda constitucional para bajar la edad de imputabilidad de un menor, para que pueda ir a la cárcel con menos años. Ahora está en 18 años, se quiere bajar a 16 años. Digo porque tiene que ver con lo que ocurre aquí en las leyes de la frontera. Vemos un caso de delincuencia juvenil desde adentro. Bueno, es que lo que ocurre, Pablo, es que en esta novela, es una novela al mismo tiempo muy española, pero creo que debería ser muy universal si he escrito una novela decente. Es decir, se habla de un fenómeno que ocurre en España en los años 70, pero que es un avatar de un fenómeno, de un mito, es decir, una variante de un mito universal. En España ocurre que en los años 70, saliendo de la dictadura y mientras estamos creando una democracia, se produce una extraordinaria floración de delincuentes juveniles, muy jóvenes, algunos de ellos, ¿verdad? Chicos de barriada, de extrarradio, sobre todo, que, como dice el verso de Bob Dylan, no tenían nada. Quien no tiene nada, dice Bob Dylan, no tiene nada que perder. Estos chicos no tenían nada y no tenían nada que perder y por lo tanto se lanzaron a la delincuencia, a atracar bancos, etcétera. Lo interesante, lo curioso, es que esos chicos fueron mitificados por la sociedad. Es decir, fueron convertidos en auténticos mitos, auténticas leyendas. En torno a ellos se generó toda una subcultura de películas. Tú has mencionado Deprisa, Deprisa. Hubo muchísimas películas de ese tipo. Deprisa, Deprisa creo que es, si no la mejor, una de las mejores, que es una película excelente. Hubo muchas películas y muy malas. Los propios chavales protagonizaban, los propios delincuentes protagonizaban esas películas. Fueron algunas de las películas más vistas del cine español. Películas en las que se idealizaba a estos chavales, pero no solo hubo películas, hubo música, hubo los medios de comunicación se saturaron literalmente de historias sobre estos chavales, los periódicos, las radios, las televisiones, en fin, hubo de todo, ¿verdad? Verdaderos mitos. Eso es lo que ocurre en este momento. En realidad, para mí, los kinkis, los delincuentes de ese momento, no son, como decía, más que un avatar de un mito universal. Es decir, el mito del delincuente juvenil, el mito del bandolero, del bandido adolescente, el mito del Billy the Kid, del Billy el niño, ¿no? Eso es lo que ocurrió en este momento, y la novela lo que trata efectivamente es de uno de estos chavales, ¿no? Uno de estos mitos de la delincuencia juvenil. Estos mitos se producen en sociedades distintas, en momentos distintos, en sociedades distintas. Normalmente sociedades en cambio, ¿verdad?, en transformación, como lo era la España de aquellos años. Y lo que cuenta un poco el libro es cómo se crea uno de estos mitos y cómo se destruye, ¿no? Cómo acaba destruyendo a la propia persona. En España fueron sobre todo los medios de comunicación y el cine quienes crearon estos mitos y también que nos los destruyeron, ¿no? Hay el personaje, el delincuente juvenil, se llama El Zarco, donde vemos cómo se desarrolla. Es alguien que tiene mucha valentía, mucha sangre fría, mucha inteligencia, es muy ignorante, obviamente tiene que ver con el lumpen
proletariado. Y un poco para acelerar esta entrevista, hay algo que a mí me quedó claro en la novela, o sea, de la forma en que lo explicas. Cuando ocurren casos actualmente, aquí en Uruguay y en otras partes, de delincuentes juveniles, una de las cosas que se plantea una y otra vez por parte de los asistentes sociales, por parte de los psicólogos, es que estos delincuentes juveniles no deben ser llamados por su apodo, por su sobrenombre, por el apodo que los hace públicos y famosos. Y en la novela tuya, por primera vez entendí por qué, es porque ese apodo lo que genera es una especie de personalidad, es un alter ego que a nivel mediático también genera. Entonces aquí había un famoso delincuente juvenil de los 60, se llamaba El Cacho, hay otro que se llama El Pelado, en fin, y sus nombres eran, por ejemplo, Marcelo Roldán, eran otros nombres. Sin embargo, se daba esa doble vía con el sobrenombre, con el apodo. En tu caso, y aquí en la novela está muy bien contado, que cuando estos jóvenes tienen que renunciar al apodo, es renunciar a parte de su vida y cambiar hacia la incertidumbre. Claro, encarnan el apodo encarna el mito, ¿no? Es una máscara que se ponen para ser mitos, ¿no? El Zarco era un mito, Antonio Gamallo, que su nombre verdadero era simplemente un pobre chaval. Lo que yo he intentado en algunos libros últimamente es justamente eso, ver qué es lo que hay dentro de los mitos, de mitos diversos, ¿no? Mira, un mito es una creación colectiva, es una mezcla de mentiras y verdades. Y tú, como eres periodista, sabes muy bien que si sumas una mentira a una verdad, el resultado es una mentira. Claro. Pero esa mentira expresa cosas profundas de la verdad que la crea. Y los delincuentes juveniles españoles decían cosas profundas de la sociedad que los creó, ¿no? Que los creó y que los convirtió en mitos y que los miraba, mira, como yo los miraba, es decir, esta gente era gente de mi edad, convivían conmigo, no eran extraterrestres, no eran ajenos a mí, y yo los miraba como los miraba la sociedad española en aquel momento y como los miran las sociedades que crean el mito del bandido adolescente, es decir, con una mezcla de fascinación y de miedo. De miedo porque te pueden sacar una baja y te pueden hacer daño y de hecho lo hacían, pero también de fascinación, porque estos chicos llevaban una vida libre o aparentemente libre, porque tenían dinero, porque iban con chicas, porque iban con coches, porque etcétera, etcétera, ¿no? Esa mezcla de admiración y de miedo es la que crea el mito. Y realmente lo que cuenta la novela también es cómo estos chicos se sobrevivían a sí mismos. Y la realidad es que no se sobrevivían. Es decir, la inmensa mayoría de estos chavales que fueron, como digo, mitificados, idealizados, convertidos en Robin Hoods, ¿verdad? Que robaban a los pobres para dárselo a los ricos, cosa absolutamente falsa. Bueno, la inmensa mayoría de estos chicos murieron con menos de 25 años. La inmensa mayoría. Lo que cuenta la novela es la historia de uno de estos chavales, que alguno hubo que sobrevivió. Bueno, la novela cuenta la historia de uno de ellos y cómo lo difícil que es sobrevivir al propio mito, ¿no? A la propia leyenda que se crea en torno a uno. Pero permíteme que te diga, y si estamos acabando ya, que entre todo esto para decir que el libro, aunque yo no me lo esperaba, yo no me lo esperaba en absoluto, los libros van donde ellos quieren ir, en parte, ¿no? Donde ellos te llevan, ¿no? Y tú tienes que dejarte un poco llevar por la propia mecánica del libro, ¿no? Y por las cosas que se te aparecen de forma inesperada. Para mí el libro es esencialmente no la historia de un delincuente, no una crónica de los 40 últimos años de historia española, sino básicamente, para mí, es una larga y compleja historia de amor. Claro. Una historia de amor a tres bandas. Eso es lo que es el libro, aunque, insisto, yo no lo había pensado así. Se nos terminó el tiempo. Las leyes de la frontera es un poliedro, tiene muchas caras, quiero decir que la primera mitad es fabulosamente atrapante, es muy vertiginosa, tiene mucha acción. Esos son esos 3 meses que realmente hacen cambiar a un lector y hacen cambiar también al personaje. Javier, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Hasta la próxima. Hasta la próxima.